Mana de Plaza Vietnam, Besima, de Plaza Vietnam. Mana di Damaha Kauba, Besimana, de Plaza Man opodo dam ko hemu, man opodam ko baduru marida. Ida di da di da di. Muchos analistas, sociólogos, historiadores han concluido que las razones de la existencia de un conflicto armado interno estaban originadas en un sistema político excluyente, en el bipartidismo, el Frente Nacional, y también en la desigualdad social y la exclusión que han sufrido tradicionalmente muchos sectores. Colombia es el país o uno de los países en el mundo con la más alta concentración de la propiedad de la tierra. Es un país en el cual el 1% de los propietarios acumula el 80% de las tierras fértiles y productivas. Y esto no es nuevo, esto viene desde el siglo XIX, cuando se consolida un proceso de independencia. Poco a poco unos sectores dominantes ejercen el poder político, el poder económico, y ellos mismos animan la guerra para generar un modelo económico de apropiación de la tierra o un modelo político que les permita subsistir. Esas razones y esas causas han llevado a que sectores excluidos y marginales hayan tomado la decisión de alzarse en armas, cuando tampoco se ven posibilidades en la participación política por el exterminio, la represión. Las FARC, por ejemplo, nacen cuando, como fruto de todo ese despojo de tierras que hubo a finales de los años 50, se fueron configurando grupos de campesinos para no dejarse expulsar de sus tierras. Aquí hay una relativa democrática, pero que no cuenta con los de abajo, cuenta con las clases medias y la solución de rivalidades o litigios entre las clases altas. Porque la posibilidad de la insurgencia de nuevos partidos es muy difícil y yo diría que casi que de una manera u otra se busca exterminarlos y que desaparezca cualquier forma de disidencia en el país. No, pero donde la gente aquí pida tierra, pida empleo, salga a manifestarse a la calle, eso es otra cosa, eso es más o menos imposible. Ahora, no es que lo nieguen, hay una manifestación, no, es que hay una historia de violencia y de brutalidad y de asesinatos que a la gente la atemoriza. La clase dominante colombiana
la clase tradicional, bipartidista, liberal, conservadora, que es la que hoy todavía mantiene el poder, se acostumbró a gobernar al ejercicio del poder mediante la violencia. Estableció una relación violenta del poder con los gobernados y ese se mantiene. La masacre de las bananeras ocurre en el año de 1928, cuando unos trabajadores de la zona bananera colombiana en la costa norte nuestra organizan una protesta sindical en razón de la superexplotación que eran víctimas por parte de las empresas transnacionales. We know you like bananas. Es una de las antesalas del actual conflicto. Hoy en día está pasando casi lo mismo. Porque hoy en día, aunque el sindicato es legal, hoy en día vemos, entre comillas, sí, hoy en día vemos que lo atacan tanto que hay una cifra exagerada. En los últimos años han habido casi 2.500 muertos sindicalistas. Un líder sindical que había desaparecido el miércoles pasado fue encontrado muerto y con signos de tortura en Sabana Larga, Atlántico. El presidente Álvaro Uribe se fue a lanzar ristra contra los sindicalistas que asistieron en Ecuador al seminario internacional La Izquierda, Problemas y Perspectivas. Dijo que los trabajadores agremiados en 3 organizaciones no pueden ser guerrilleros y sindicalistas al mismo tiempo. Y ojo, ojo. El señor presidente de la República automáticamente nos ha mandado a asesinar. Uribe fomentó lo que él llamó las convivir, que eran cooperativas de seguridad. Y les dio institucionalidad a todo eso, hasta que la Corte Constitucional las declaró ilegales. Supuestamente el expresidente Uribe dice que se desmovilizan, pero el país hoy tiene estructuras muy poderosas que siguen actuando. Ahora, ¿cuál es la nueva etapa de negacionismo con relación a los paramilitares? Ahora ya no se habla de fuerzas oscuras, ni de autodefensas, ni de grupos de justicia privada, sino de bandas criminales. Pero las organizaciones siguen existiendo. Nosotros hablamos de un proceso de reingeniería paramilitar, un proceso en el que, por ejemplo, antes eran la modalidad de masacres, etcétera, ahora son crímenes selectivos. Ellos se han propuesto combatir, no combatir con grupos armados, porque ese no es el objetivo. El objetivo del paramilitarismo, como bien lo dice el documento original de los norteamericanos, es destruir a los simpatizantes del comunismo. Y para ellos el comunismo es, por ejemplo, el sindicalismo es comunismo. Para ellos la teología de la liberación era comunista. Para ellos destruir el comunismo es acabar con todos los movimientos sociales. Porque la verdad es que alguien me dijo a mí un día, tú no sabes que el ser sindicalista aquí en Colombia se convierte en objetivo militar. Buenas noches. ¿Qué le puedo colaborar? Me hace un favor a ver si este producto lo tiene acá. 45 vale. Carezco de recursos económicos en el momento. De pronto mañana por la tarde pueda venir a llevarlo. De todas maneras, bueno, aquí lo puedes encontrar. Bueno, muchas gracias, muy gentil. Ahora estamos viendo cómo se robaron 5 billones de pesos de la salud, cómo se robaron la plata de la infraestructura del país, cómo se robaron la plata del agro. Bueno, la historia es bastante larga, con elementos bastante fuertes. Este es mi hermano el día de su matrimonio y está con la esposa. Aquí mi hijo tenía días de nacido. Está bien gordito. Mi compañero
Estaba también, eso es fotos de reuniones allá en el pueblo. Aquí estamos en una asamblea de la Unión de Mujeres Demócratas. Ahí estábamos clausurando ya. Siguen matando sindicalistas, amenazando defensores de derechos humanos. Han asesinado a muchas mujeres que lideran organizaciones de víctimas y de mujeres desplazadas. Entonces, la criminalidad política en Colombia no ha desaparecido. Cualquier voz contradictoria al régimen, cualquier opinión diferente se va exterminando. Y digamos que el ejército y las fuerzas militares niegan ser los autores de esa criminalidad política. Entonces, la pregunta es, ¿quién está ejecutando a estas personas? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Esa es la verdad que no nos han contado. En Colombia se criminaliza todo. Se criminaliza la búsqueda de paz, de diálogo, se criminaliza la exigencia de derechos, se criminaliza la oposición política. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. En Colombia se asesina diariamente a diferentes líderes y personas que son de sectores políticos de oposición, que tienen críticas fuertes a la estructura del Estado, que tienen críticas fuertes a la situación que se vive en nuestro país. Igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Por ejemplo, en Colombia, haber aniquilado todo un partido político, como ocurrió aquí en la década de los años 80, en la búsqueda de la paz, precisamente de la paz negociada, como ocurrió con la Unión Patriótica, eso no fue terrorismo de Estado. Cuando todos los asesinatos que se cometieron de 5.000 miembros de la Unión Patriótica tuvieron participación de agentes del Estado. Nosotros decimos que la verdad que nos tienen que decir es que nos digan por qué nos mataron, por qué destruyeron nuestros proyectos. Proyectos de país que tenían las organizaciones y los partidos políticos de izquierda, que además no ha sido solamente la UP, sino muchos otros sectores que han sido exterminados. Es que haber matado a un partido como la UP, eso intimida naturalmente a la gente. O con el M-19, por ejemplo, que se sienta a negociar y posteriormente son asesinados miles de sus personas militantes. En fin, la lista es muy larga. Y la respuesta es sí, en Colombia se ha practicado y se sigue practicando la criminalidad de Estado. ¡Por la paz! ¡Dejad armas! ¡Se acaba de morir! Pero también he reseñado que Colombia no soporta otra experiencia como la de nuestro movimiento, la Unión Patriótica, como la del Frente
popular como luchar, que han pagado con la vida de sus principales dirigentes su decisión de la lucha por la democracia en condiciones de legalidad. Es esa la situación. Cualquiera que piense diferente, que se organice, que proteste, que tenga una mirada crítica hacia un orden establecido, pues va siendo perseguido, amenazado, desplazado, tiene que exiliarse. Hay mucha gente afuera del país, en Europa, por todas partes del mundo, diría yo. Una primera necesidad tiene que ver con enfrentar esa paradoja en la que nos encontramos. Por un lado, la de una lógica de victoria, de triunfo, que va a ser efímero porque la realidad del país es tan contundente que demostrará en el mediano, en el largo plazo, que no se trataba de una victoria militar, de una lógica de arrasamiento, sino de comprensión de las raíces de un problema social, económico, de una complejidad que debía haberse resuelto con el diálogo y con la intervención en esos problemas. Porque es que nos pintan la paz en lo que tiene que ver con el conflicto armado, pero es que en Colombia no hay un conflicto armado solamente. En Colombia hay un conflicto armado y social que es bastante grave, y que el social es el que ha generado que haya un conflicto armado. Entonces, para que haya paso para resolver ese conflicto, lo primero que hay que hacer es resolver las condiciones sociales que hay tan difíciles como de las que estamos hablando. A mí me preocupa el futuro, es porque si la guerra sigue así como está, pues yo no tengo tantas cifras así, pero sí oigo los noticieros, ¿cierto? Ellos hablan de que en la guerra se está invirtiendo una cantidad de dinero, pero entre más inviertan para la guerra, más guerra va a haber. Porque si esa plata que invierten en armamentos para la guerra, la invirtieran en salud y educación, yo creo que la guerra se acabara. Porque la mayoría de las personas que están en la guerra es por falta de oportunidad. Es una paradoja porque quienes pueden resultar todavía vencedores, que es el Estado, el establecimiento, los poderes económicos y políticos de siempre, el capital transnacional, no tiene cómo resolver una crisis porque sus instrumentos y su lógica es de concentración, no es de omnipotencia, sino de impotencia. Ha demostrado que no ha resuelto los problemas del campesinado, de los estudiantes, de las mujeres, de poblaciones abandonadas. Noticias Caracol llegó hasta la zona rural de Tame, Arauca, en donde 3 menores de edad fueron asesinados a mediados de octubre. A un par de kilómetros de la escuela, llanura adentro, está la que fuera la casa donde vivían los hermanitos Torres y su padre. Este rancho abandonado, en donde todavía se encuentran los rastros de lo que fue la vida de estos niños, guarda la verdad de los últimos instantes de estos pequeños. Los vecinos de los Torres no dejan de pensar que en el crimen estarían vinculados algunos militares.
El padre de los 3 niños de 6, 9 y 14 años que fueron asesinados en una vereda de Tame, Arauca, José Álvaro Torres, le había pedido al presidente Juan Manuel Santos que el proceso por la muerte de sus hijos fuera enviado a la Fiscalía en Bogotá por falta de garantías. Quieren es negar todo, a borrar todo, decir no, esto no sucedió, esto no lo hizo el ejército. Si mi hija o si la niña fue conciencia de que él hiciera uso de ella, sería que ella fue consciente para que la matara y matara a los 2 hermanitos. Yo no me puedo pasar a creer eso. Yo lo que quiero para mí es que haya justicia, que la ley sea, mejor dicho, que haya una ley verdaderamente. Que si no hay justicia aquí en Colombia, que haya justicia en otro país, pero que haya justicia por esos criminales. Al aeropuerto de Juan José Rondón de Paipa, Boyacá, fueron trasladados los despojos mortales de Gloria Constanza Gaona Rangel, la juez boyacense que fue asesinada la mañana del martes en el municipio de Saravena, Arauca. La juez boyacense adelantaba la investigación contra el subteniente del ejército Raúl Muñoz, sindicado de la violación y posterior asesinato de varios menores en el municipio de Tame, Arauca. Esos desastres humanitarios, que son delitos de lesa humanidad, entonces son considerados desde las alturas del poder y por algunos organismos internacionales, desgraciadamente, como daños colaterales, como errores cometidos. Por ejemplo, cuando el Estado tiene políticas de ataque a población civil en zonas de conflicto y donde no respeta a la población civil, no distingue entre combatientes y no combatientes, allí está haciendo terrorismo el Estado. Cuando ocurre una situación similar en una fuerza insurgente, entonces esos son los actos de terrorismo, pero los otros no. Álvaro Torres, el padre de los 3 niños asesinados en Arauca y cuyo caso era llevado por la jueza Gloria Constanza Gaona, muerta por sicarios en Saravena, fue amenazado de muerte en las últimas horas. Informó que el padre de los niños será trasladado de urgencia a otra ciudad para garantizar su seguridad personal. En Bogotá encuentra uno las muchas Colombias. Usted puede encontrar el desplazado que está en la esquina con un cartel. A su suerte, durmiendo en las calles. Yo creo que es de los peores rostros de la miseria y de la desigualdad de este país. Llega al parque de la 93, donde se puede pagar licores o se encuentran discotecas o bares como los mejores que hay en Europa, en los Estados Unidos. Un contraste impresionante, y la riqueza y la pobreza, y eso sigue existiendo, y esa brecha no se está cerrando, se está aumentando. Y sin embargo, hay una consigna de no entrar a discutir nada de eso. Hablar de lucha entre pobres y ricos en Colombia es del más pésimo recibo. No se puede hablar de eso, te ridiculizan, te dicen que eres un imbécil, ¿no es cierto? Aquí no hay pobres ni ricos, aquí hay diferencias. Y ese ha sido su lenguaje, o sea, es la versión oficial. Esos grandes medios de comunicación actúan con la verdad del establecimiento. También es cierto que sirven mucho para, yo diría, generar matrices de opinión. Hay acuerdos, yo creo que tácitos, hay acuerdos orgánicos también entre las grandes empresas que deciden para un lado o para otro lado. Hoy nos reunimos para rendir homenaje a un periódico que ha simbolizado la defensa de la libertad, la defensa de la democracia. Siento esta noche que un cúmulo de emociones se agolpa en mi corazón para expresar lo que el tiempo ha significado no solo en mi vida, que ha sido mucho, sino en la de
todos los colombianos. Santos hace parte de una familia tradicional, de un gran medio de comunicación, no medio, hoy día es una empresa de comunicación. Somos más que un grupo de revistas. Somos más que mujeres bellas, política, chismes de farándula, bebés y tecnología. Somos expertos en audiencia. Somos noticia y generamos noticia. Desarrollamos formatos de alto impacto para que su marca no pase desapercibida. Antes era un medio porque era el periódico El Tiempo. Hoy día es Casa Editorial El Tiempo, que tiene radio, televisión, prensa, revistas. Bueno. Y como tal tiene su familia y él mismo una gran responsabilidad en esto. City Noticias de las 12. Naturalmente que producen silencios o resaltan temas a su gusto. Hay cosas que no pueden ocultarlo, pero eso lo minimizan, ¿no es cierto? Le ponen gris, lo disuelven. Algunas personas quieren tergiversar la verdad, quieren tratar de utilizar este tema con fines políticos. Bajo el Ministerio de Defensa de él fue cuando más se presentaron los llamados falsos positivos, es decir, la muerte de personas inocentes para ser presentadas como guerrilleros y entonces mostrar datos, estadísticas. Cadáver ingresa como cuerpo no identificado, recogido en la vereda Galacias de Tame. Ingresa en 2 bolsas plásticas, sellado y rotulado. ¿Y por quién? Lo trae el ejército. Se presentó un combate con tropas de un batallón de combate terrestre perteneciente a la 18ª Brigada. En este combate murió una persona. Inicialmente esta persona se estableció de que tenía algunos rasgos indígenas, posteriormente se efectuó la plena identidad de esta persona y se estableció que efectivamente era un indígena. Allí se encontraron unos elementos alusivos a una organización terrorista que delinque aquí en el departamento de Arauca, que es el 10º Frente de las FARC. Este terrorista era el encargado de las finanzas de esta compañía y asimismo el encargado de realizar los secuestros, extorsiones. Lo que pedimos es que la investigación la haga una entidad que no sea el ejército, porque necesitamos que esa investigación sea imparcial, porque lógico que la brigada, ellos van a mantener lo que ellos dicen, que es un subversivo, cosa que no es cierto. Los gastos aquí son 124.000 pesos. Con todo. Todo, 50 de cuarto frío, 50 de derecho de morgue y 6 kilos de residuos, son 6 por 4, 24. Allá somos escasos, tenemos necesidad de vestuario, tenemos necesidad de muchas cosas, necesidad de hambre, necesidad de trabajo, necesidad de muchas cosas, necesidad de la educación, necesidad del territorio, necesidad, mejor dicho, de que comparte tantas cosas. Entre y mira la foto. Mira, aquí está El que está acá, ¿lo alcanza a ver? igual a esto. Mire, aquí pues, está la actividad que hicieron en Las Vegas el domingo. Sí. Hemos estado trabajando. El domingo pasado. Mira, es el que está en el cuadro. ¿Sí lo mira? ¿Sí alcanza a verlo? Los pueblos indígenas estamos a una orden de las estrategias del Estado, no bajo el criterio de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas queremos hacer muchas cosas, pero el Estado no deja que los indígenas hagamos lo que queremos.
A ver si lo podemos sepultar, pues a la hora de hoy ya está, ya a las 9 de la mañana, 9 y media, ya son las 10. Y ya llevamos 3 días en este asunto. Y todavía no he conseguido el recurso para poder pagar. La alcaldía tampoco, la gobernación pues no nos colabora. Y hasta que no se pague no entregan. Hasta que no se pague. No sé. Nada. Hay que esperar. Queremos que la comunidad nacional, que la comunidad regional y que la comunidad internacional observe la manera, la forma, como el gobierno colombiano, después de todo un compromiso, quiere exterminar a un grupo étnico, quiere llegar a un genocidio de las minorías étnicas en el país. Surgen versiones sesgadas, hay organizaciones que tratan de controvertir, de desvirtuar la verdad, de desinformar a la opinión pública, y eso realmente no es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es de que esto se aclare a la sociedad y que se conozca la verdad de los hechos. También quedó claro de que lo que se presentó allí fue un error militar. Si el ejército dio a conocer la muerte en combate de alias Humberto Perosa Guampiari, jefe de finanzas de las FARC en Arauca, quien realmente resultó siendo un líder indígena del resguardo La Vorágine del pueblo Jibdú. Una de las preocupaciones que también tenemos nosotros es que hasta ahora no nos han, como organización, no nos han puesto la seguridad, pues acá los directivos del sindicato, las veces que han solicitado la seguridad, lo primero que le dicen en la policía es que primero tiene que haber un atentado. Imagínense, esperamos un atentado, ¿cuándo nos van a brindar la seguridad? Ya para qué si hemos perdido uno u otro compañero. Que 57.000 desaparecidos, ¿no? Eso es una cantidad de gente impresionante, 175.000 asesinados por los paramilitares. Es que esas cifras no se dan en casi ninguna parte del mundo, y estoy hablando de cifras oficiales, respaldadas por Naciones Unidas, respaldadas por la Fiscalía, respaldadas por, digamos, no estoy hablando de cifras que inventadas o imaginadas por la izquierda, cifras concretas. Entonces, eso tiene consecuencias en la gente. Y los cristianos con toda nuestra alma seguimos diciendo, es Dios y su palabra las que cambiarán la historia de todo cuanto hay. No podemos dejar de decirlo. Dios tiene la respuesta, Dios tiene solución. El hecho de que en Colombia haya 6 millones de desplazados se da cuenta que uno de los objetivos de la guerra ha sido el desplazamiento y la apropiación de esas tierras. El mismo Estado hoy lo está reconociendo. Vale de víctimas. Y la apuesta de Juan Manuel Santos es ley de víctimas y de restitución de tierras. Pero, ¿qué sucede en el trasfondo? Se habla en la restitución de tierras de 2 millones de hectáreas. Y resulta que se han documentado que son más de 6.8, de acuerdo con la Corte Constitucional, las tierras que están en poder de estructuras paramilitares. Ya han muerto más de 50 reclamantes de tierra, y esto se puede convertir en otro baño de sangre. Y otra cosa es que el Estado no se ve como responsable, sino como quien subsidia o debe garantizar la reparación. Pero es que en Colombia también el Estado ha sido responsable de los crímenes cometidos. Parte de la cuestión es esa, ¿quién es dueño de la tierra y para qué es dueño de la tierra? Y lo otro es que de todas maneras ese acto de la restitución de tierras no resuelve el problema fundamental de la tierra en Colombia,
que es la excesiva concentración, el problema de la tenencia, que el 5% de los propietarios tienen el 97% de la tierra. Eso no lo resuelve. Acá se ha privado a la mayoría, que es el pueblo colombiano, de la posibilidad de disfrutar de una primavera. Usted va a las regiones y realmente la gente no vive, la gente sobrevive. Y podríamos decir que hoy día, 45 años después, el problema de la tierra sigue siendo el eje del conflicto armado. En este momento tenemos múltiples multinacionales que están desarrollando actividades en el departamento de Arauca. Para que los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes dejen sus territorios a merced de propietarios multinacionales que utilizan esas tierras para su beneficio particular. El paro se debe es que la precaria situación que encuentra el sistema médico en la región. El único transporte sanitario que tenemos médico de urgencias es este. Es un departamento que se podría decir es un departamento rico, es un departamento en el que la atención del Estado en los últimos años, y especialmente en los últimos años, pues ha sido de mucha importancia. Pues nosotros estamos protestando por la salud de todo el municipio de Arauquita y en general del departamento de Arauca, ya que se han visto vulnerados nuestros derechos, no nos han pagado los sueldos, no hay insumos en los hospitales, cerraron los puestos de salud de la zona rural. Indudablemente, un departamento extremadamente rico, donde hay una muy buena inversión. En este momento tenemos alrededor de unas 9 multinacionales que están entrando.
al departamento de Arauca a invertir, que tienen toda la confianza para poder invertir, que tienen todo el apoyo del Estado, que tienen todo el apoyo de la fuerza pública. No, esa no es la confianza inversionista. Aquí la confianza inversionista es la que se establece con un criterio de soberanía y con un criterio de mutuo y recíproco beneficio. A nosotros no nos dan trabajo acá. Necesitamos que nos pongan aquí una empresa para que trabajemos y dejemos de estar contrabandeando gasolina, que es lo único que puede hacer aquí. Mire tú acá, no agrájemela. Todos los contratos con las petroleras son leoninos, son demasiado desiguales. Las regalías no es en qué les invierte, no ve las carreteras. Usted que acaba de venir viajando, carreteras pésimas en una parte que tienen más de 30 años explotando las regalías petroleras, entonces no dejan nada. Por un lado, digamos, los gobiernos se comprometen en la seguridad de esas empresas, de esos grandes proyectos, y militarizan las zonas. En segundo lugar, las empresas le pagan por aparte a los militares, es decir, les pagan y les hacen aportes a la institución, pero les hacen aporte también al coronel, al teniente, al cabo. Y eso naturalmente es una rueda de engranaje hacia el paramilitarismo. Porque el paramilitarismo, ¿qué es? El paramilitarismo es el operador siniestro y asesino de quienes concentran el poder. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Se escucha un disparo, agarra confianza. El sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirop de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Siga, don Richard. Es que es un núcleo familiar, el esquema de seguridad para su núcleo familiar. Mejor dicho, para que me entienda, vamos a ser claros, no es ni para los curas, ni para la abogada, ni para la empleada. Es única y exclusivamente para su núcleo familiar. Núcleo familiar quiere decir su esposa, usted, su hijo. ¿Sí? No para la doctora, ni para los curas, ni para la familiares, que primos, que amigos, que nada de eso. Yo no puedo transportar en la camioneta familia. Es que nosotros no estamos transportando a nadie. Las personas que han andado ahí son personas de que van a acompañarnos que nos van a acompañar a hacer cualquier revolución. ¿Me copió? Don Richard. El desplazamiento le ha generado una situación tan absolutamente precaria en términos de calidad de vida y derechos humanos a los indígenas, a los afrodescendientes. O sea, la voracidad de los grandes proyectos es la que hace posible que haya una Colombia invisible, una Colombia negada, que difícilmente puede pensar que sus hijos o sus hijas lleguen siquiera al quinto de primaria. El paramilitarismo en compañía del mismo Estado fue despojando personas digámoslo pues, en parte una comunidad bastante visible es la nuestra, el Bajo Calima. En el 2003 sufrimos un desplazamiento y ahorita todos creemos y consideramos que el desplazamiento que tuvimos en el 2003 fue provocado por lo que ahorita va a ser el puerto de Agua Dulce.
que es el puerto que en estos momentos van a implementar en nuestra zona, en el cual cometen muchos destrozos ambientales y no reforestan. O sea, en todo nuestro ecosistema están dañando, ¿no? Ya no estamos respirando el mismo aire que nosotros respirábamos porque pues, la naturaleza estaba cerca. Entonces sí, el mismo Estado en compañía de grupos al margen de la ley nos sacaron del territorio para que ahorita podamos tener lo que es el famosísimo puerto de Aguadulce. En este momento se pueden contabilizar fácilmente 15.000 paramilitares como en 3 grandes franjas. Los que nunca se desmovilizaron, digamos de la etapa anterior, los que se desmovilizaron y regresaron nuevamente a la actividad paramilitar y aquellos que han sido reclutados más recientemente. Y estamos en una fase donde el uso de la tierra está bajo el modelo del mercado global, apuntando a agronegocios vinculados con agrocombustibles, la palma, al desarrollo de operaciones extractivas, fundamentalmente la minería y el petróleo, y a obras de infraestructura que se requieren para que todo eso que es materia prima pueda ser llevado al mercado internacional. Todas estas empresas transnacionales que fueron inundando el país en tiempos del presidente Uribe y ahora mucho más en tiempos del presidente Santos, ellas necesitan el paramilitarismo, ellas no pueden funcionar sin paramilitares. ¿Por qué? Porque todo lo que ellas están haciendo en el saqueo de recursos naturales, en la destrucción del medio ambiente y en la destrucción de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, eso levanta tanta protesta social que llegan de una vez custodiadas, escoltadas por grandes grupos paramilitares. Eso lo puede uno comprobar cuando uno superpone el mapa de las multinacionales en Colombia y el mapa de los paramilitares. Coinciden perfectamente. Esta medicina que se le acaba de dar al niño cuesta solamente 7.000 pesos. Es algo que puede aliviarlo, que puede devolverle como la vida y pues en la situación en la que ellos se encuentran en estos momentos no tienen recursos para poder comprar medicamentos como este. Entonces es como la situación tan precaria que están viviendo la comunidad indígena en estos momentos. Hoy somos el primer país de América Latina en protección al inversionista y según el Foro Económico Mundial el tercero más amigable para hacer negocios. Por eso he dicho, y lo recalco en este nuevo puerto, en este nuevo terminal que tanto nos entusiasma, que tenemos que seguir facilitándole la vida a los empresarios y a los inversionistas nacionales o extranjeros.
las entidades del Estado, desde la Presidencia de la República hasta la más pequeña oficina estatal, deben trabajar con permanente diligencia para que los trámites fluyan, para disminuir las trabas y los obstáculos burocráticos y para hacer que el inversionista se sienta en su casa y esté siempre motivado. El más viejo de la familia. Llegando al punto de ver al presidente hablar de que la situación en Buenaventura estaba totalmente correcta, que en Buenaventura la salud, o sea, era una cosa buenísima, y acabando de ver cómo enterraban a una niña por desatención médica, acabando de ver cómo el puerto de Aguadulce está destruyendo nuestra zona, sintiendo y padeciendo muchos asesinatos que han habido en Buenaventura, en los barrios de Bajamar, que es la zona en la cual se va a seguir implementando el TCV. Y él dice que no pasa nada, que en Buenaventura todo está bien, que Buenaventura va a venir el mal llamado desarrollo, que se van a implementar proyectos que de pronto nos vayan a beneficiar a nosotros, cuando no es así. Son personas de afuera que vienen a disfrutar los recursos que nosotros tenemos. Sí, hay una Colombia subterránea, digamos, una Colombia invisible, que ahí es donde justamente el conflicto tiene sus raíces. Y la hacen invisible naturalmente para crear, y lo logran, una sensación de equilibrio, de desarrollo, de civilización, de vigencia de la ley, de vigencia de las libertades, de vigencia de los derechos humanos. Pero naturalmente esa otra Colombia está marginada, está negada, está destrozada. Le dono la mortaja. La mortaja es cuando la persona fallecida es de escasos recursos y por lo general no posee ropa. Eso es para meter el tadán, toca dos bien grandes. El martillo impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha, asegura su matanza. Por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita
necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay un sector, una fuerte corriente favorable a la paz que no se ha podido expresar de manera libre, contundente, precisamente por la represión y por la persecución. Hacer procesos de paz en Colombia siempre ha tenido un altísimo costo. Todos los que han tenido que ver con la paz o han tratado de hacer la paz o han buscado acercamientos siempre son estigmatizados como colaboradores de la guerrilla, y cuando alguno de ellos lo matan, pues sí, claro, ahí está. Pues, claro. Y a pesar de las persecuciones, de los obstáculos, de los señalamientos, es como lo que uno tiene para vivir, pensar que el país mañana, pasado mañana, puede ser un país sin guerra y puede ser un país que realmente quiera a su gente. En primer lugar, porque la Constitución política plantea el derecho de los colombianos y las colombianas a la paz. O sea, quienes están en la ilegalidad son aquellos que promueven la guerra, que no son las fuerzas irregulares, son los que están en el poder, que han decidido de que la única forma de resolver el conflicto colombiano es por la vía de la guerra y de la confrontación. Esa es la terrible paradoja. Los derrotados van a tener cómo demostrar la razón de su rebeldía moral. Los vencedores van a encontrar al cabo de muy pocos meses y años que su gran obra militar ha sido una victoria pírrica, ha sido ridícula frente a lo dramático del país. De acuerdo a denuncias, las amenazas de las Águilas Negras provienen de los propios cuarteles y brigadas de la Fuerza Pública Colombiana. Para el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, las amenazas comprueban una vez más que el paramilitarismo en Colombia continúa vigente. Entre agosto y octubre del año anterior, fueron asesinados 49 integrantes de organizaciones de derechos humanos y de víctimas. Hay estructuras que siguen funcionando, se les quiere llamar bandas emergentes, bandas criminales, pero son estructuras que operan en la típica forma de los grupos paramilitares, que asesinan a líderes sociales, que amenazan a defensores de derechos humanos. Grupos paramilitares que, de acuerdo a defensores de derechos humanos, pretenden desde la intimidación y el asesinato obstruir el proceso de los movimientos sociales que buscan verdad, justicia y reparación a las víctimas. Esto es una prueba más bien de que se está haciendo bien el trabajo de hablar de solución política del conflicto, de que se está haciendo bien el trabajo de unidad, y pues vendrán muchas más amenazas, eso es lo normal en Colombia. Luego de conocidas las amenazas, líderes sociales exigieron al gobierno que garantice la vida de aquellos que están reclamando sus tierras, igualmente que el Estado dé respuesta efectiva para atacar y desmontar las estructuras paramilitares de las mal llamadas bandas criminales. En Colombia no se ha resuelto el conflicto por dos razones. Primero, porque el problema agrario sigue vivo. Y segundo, porque desde el punto de vista político, la mayoría no tiene expresión auténtica. Es representada por unos partidos políticos que naturalmente utilizan los intereses electorales a su favor y por lo tanto la gente queda excluida. Hablar de lo que ha ocurrido en nuestro país, hacer un trabajo sobre memoria, un trabajo de memoria que implica salir a las escenas, a la calle, salir a contarle a las personas con las fotos de los familiares lo que ha ocurrido en nuestro país, a contar la historia que no se conoce, romper un poco la historia oficial que justifica estos crímenes y empezar a contar lo que ha ocurrido en nuestro país. Pero más allá del lenguaje y de esa disposición se requiere una comprensión de las causas
que han llevado a que el otro se alce en armas. ¿Es por la pobreza que hay violencia? Bueno, no creo que la explicación sea tan mecánica y tan simple, porque hay países que son muy pobres y que no tienen conflictos como el colombiano. Pero en todo caso la pobreza sí es violenta en sí misma. Yo creo que la otra forma de entender la paz es entender que detrás de todo conflicto hay unas razones, hay unas causas, y acercarse a esas causas y tratar de buscarle una solución a esas causas. Esa me parece que es la forma correcta de entender la paz. Yo soy de las que pienso que Colombia debe tener una nueva constituyente transformadora de la sociedad. La constituyente como un instrumento para hacer revoluciones democráticas sin disparar un tiro y sobre todo sin desaparecer y sin descalificar. Yo creo que el gran pacto, los pactos que se tienen que hacer, que hay pequeños pactos en las regiones, en los municipios, en las veredas, que son pactos o de no agresión o pactos de convivencia, acumulados son parte de ese cúmulo de pactos que el país necesita. Cuando yo fui a buscar a mi hijo y le reclamé por haberse ido, me respondió eso. Dijo, a mi papá y a mis tíos los mataron por la espalda. Y a mí no me matan por la espalda, a mí me matarán peleando.